Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. Existen los seres elementales. ¿Qué son los seres elementales? ¿Dónde se utiliza este término o qué significa? En la doctrina espírita poco se habla de estos seres o de esta condición de la evolución espiritual. Ciertamente, el término de elementales se le designa a unos seres intermedios o unos seres, en todo caso, dedicados al resguardo, a la vigilancia o al mantenimiento de la naturaleza, eh, separándose así de la figura del hombre y de alguna manera separándose también de lo que es el mundo espiritual en sí. Lo cierto es de que estos seres elementales, como se les denomina en muchas culturas y que están presentes de hecho en muchas culturas humanas, tienen relación con el proceso evolutivo del principio espiritual. Para esto hay que explicar que existe en el universo o en la existencia, como lo queramos denominar, en la creación, dos principios, el principio material y el principio espiritual. El principio material es el que le da origen a todo lo que nosotros conocemos como materia o materia densa, desde su condición más etérea hasta su condición más densa, que viene siendo, por ejemplo, nuestro planeta, nuestro cuerpo físico, etc. La parte más etérea de esta materia viene siendo el fluido cósmico universal, lo que los científicos también han denominado como materia negra, o lo que realmente rellena el espacio que no está vacío. Esta condición del principio material se relaciona desde el momento de su creación con el principio inteligente. Esto le permite al principio inteligente, que viene siendo el espíritu en sí, en su etapa más simple e ignorante, y que en la medida de que se vincula al principio material, va formando su instrumento de acción sobre el mundo material, que viene siendo digamos, el campo de experiencias para el que está uno determinado para evolucionar. Es decir, que el espíritu usa el principio material para evolucionar, pero puede existir sin que exista el principio material. Eso es una base del conocimiento dentro de lo que es la capacidad que tiene el espíritu en sí. Pero este espíritu en todo caso se sirve de la materia para evolucionar. Cada espíritu es asignado a un mundo, a un planeta, que está justamente con las condiciones adecuadas para su evolución y empieza a participar dentro de lo que viene siendo todos los reinos de la existencia material. Cuando digo todos los reinos, estoy hablando desde el reino de los minerales, del reino vegetal, del reino animal, hasta que llega al reino humano, en nuestro caso, que viene siendo ya digamos, el instrumento adecuado para la expresión del espíritu o de su inteligencia. Cuando vamos atravesando estas etapas, llega un punto intermedio que viene siendo lo que hace la transición de un reino al otro. Cuando llegamos ya al reino de los animales, que viene a ser el estado más avanzado, o los animales superiores, digamos así, son animales que ya muestran inteligencia, ya muestran expresión de sentimientos, una condición más adecuada que poco a poco les va acercando más al reino humano. Hay un espacio que viene siendo tanto de descanso, de alguna manera, por decirlo así, o de acomodo para esa transición. En este punto, estos seres, que son también nuestros hermanos menores, porque son espíritus en proceso, y es una etapa también que hemos avanzado nosotros mismos, están en un punto en donde conocen muy bien sobre el reino que han dejado atrás, o sobre los reinos, y se preparan para la intervención en el reino humano. Por algo, estos seres están también en una etapa intermedia del desarrollo de su aspecto o de su complexión física en la parte material. Al estar en la vida espiritual, digamos, de tenor más denso, más cerca de nosotros los encarnados que de los espíritus desencarnados como tal,
habitan cerca de la costa terrestre, habitan, digamos, paralelamente a nosotros. En esta situación es cuando pueden ser percibidos por personas que tienen la capacidad de la evidencia espiritual, o llega un punto en que pueden estar tan densificados que pueden hacerse notar a simple vista a una persona que no tenga esta capacidad. En todo caso, la visión de que siempre tenemos de ellos es que son seres muy parecidos a los humanos, pequeños, y que son como, como un prototipo de humano, básicamente. Parecen animales, pero no lo son. Parecen humanos, pero no lo son. Justamente, su perispíritu aún está en proceso de adaptación para la condición humana. Y todas las culturas de la Tierra tienen experiencia justamente con estos seres elementales. Los han percibido, los han notado, los han visto. Y es porque sí existen seres intermedios, de los que poco se habla en la doctrina espírita. Hay un par de libros en donde sí, por lo menos yo he podido leer sobre ellos. Y entendemos también de que ellos pueden practicar, es decir, les dan chance de encarnar en seres humanos ya como tal, ya los más, digamos, avanzados lo suficientes como para hacerlo, y para que vayan adecuándose. Obviamente, los seres humanos en los que encarnan son sociedades aún primitivas. Por ello también notamos la existencia y la necesidad de la existencia de tribus que permanecen, a pesar de la modernidad, permanecen existiendo en ciertas áreas de la Tierra, que se aíslan y que aún podemos notar en ellos conductas muy primitivas. Estas tribus, estos indígenas, pueden ser ciertamente, no digo que son todos, pero sí pueden ser ciertamente espíritus que están ya graduándose del paso intermedio, como seres elementales en todo caso, a humanos como tal. Y es decir, su espíritu ya se define como espíritu. El principio inteligente ya evolucionó para denominarse espíritu y expresar totalmente su inteligencia. A estos seres elementales incluso se les entiende de que muchas veces al encarnar como humanos no les ha gustado la experiencia, porque siendo ellos también muy cercanos al mundo, al reino animal, perciben esa incapacidad que tenemos los humanos de entender que son nuestros hermanos menores y el trato abusivo que se les da a los animales. Estas condiciones o estos pensamientos y acciones no les gustan y reniegan un poco del querer seguir encarnando ya en seres humanos. Pero indiferentemente es allí a donde nos lleva este proceso de evolución, y ya al estar dentro del reino humano ellos podrán ya continuar, ya que no se da paso atrás en la evolución. No reencarnamos en animales o no reencarnamos en plantas ni en insectos, siempre vamos hacia adelante, muy lejos de lo que era la creencia de la mente psicosis, que es una creencia más de las escuelas orientales en donde un ser podría reencarnar en un animalito o en una planta o lo que sea. La verdad es que no podemos ir hacia atrás y esa parte de la evolución se expresa hacia adelante. Entonces, en este punto, estos seres no pueden retornar ya a lo que estaban siendo antes, por más que no les guste la experiencia humana, sino que deben seguir evolucionando y se deben seguir encarnando como seres ya totalmente dispuestos en la humanidad. Esto básicamente es las nociones que podemos ver dentro de la doctrina espírita sobre estos seres intermedios o seres elementales, que son simplemente espíritus evolucionando, que también nosotros hemos atravesado estas etapas intermedias, y todas las leyendas, esas historias de que hacen daño, de que son malos, de que son buenos, son simplemente percepciones de alguna forma equivocadas sobre lo que realmente son y sobre lo que realmente pueden hacer ellos sobre el mundo material o sobre el mundo físico. Si hay cositas que puedan ser ciertas, como el hecho de que sí pueden hacer presencia en ciertos lugares,
pueden ser un poco traviesos, bromistas. Sí, porque son, como les digo, son como niños humanos. Son seres que son más inocentes y en este sentido demuestran a través de sus acciones hacia la esfera física y saben que pueden asustar, saben que pueden divertirse, pueden llegar a generar este tipo de situaciones. Pero hay que siempre estudiar más, prepararse más para comprender todo lo que nos rodea, todo este mundo, que es bien complicado que se nos puede mostrar y muy extenso en información. Muchas gracias.